Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Esto es un espacio virtual en el que vamos a tener la posibilidad de, pues, valorar algunos aspectos en nuestra unidad denominada Teorías Educativas y Modelos, que pues nos pueden nutrir en este proceso de formación académica. Y pues yo sé que ustedes van a estar muy interesados en profundizar algunos aspectos luego, porque Claro, precisamente muchos de ellos nos pueden contribuir al desarrollo de nuestra tesis doctoral. En esta unidad curricular nos conviene inicialmente establecer algunos lineamientos respecto a cuáles son los conceptos esenciales que vamos a manejar. Por supuesto, la claridad conceptual es fundamental al momento de emprender un proceso investigativo. Y si nosotros deseamos desarrollar una tesis doctoral, ubicada, por ejemplo, dentro de la teoría sociocultural de enseñanza de la matemática, por dar un ejemplo, pues necesitamos reconocer qué diferencia un paradigma de una teoría, ¿sí? O de un modelo. Entonces, estos son elementos conceptuales esenciales que debemos manejar. Sin embargo, pues les advierto que dependiendo del autor que nosotros tomemos en consideración, pues algunas veces hay variantes y eso pues no debe preocuparnos. Lo importante es que al momento de que nosotros abordemos una investigación, tengamos claridad de cuáles son los fundamentos teóricos que ese autor nos aporta para poder delinear este proceso investigativo y entonces reconocer en cuál teoría me estoy fundamentando y cuál es la teoría que me va a permitir pues, hacer ese análisis de la práctica matemática o de la práctica de las ciencias naturales o en general del proceso que estoy analizando. Entonces, en este sentido, siempre es bueno pues que todos los elementos conceptuales estén claros y hoy vamos a comenzar a revisar algunos de estos conceptos. Bien, entonces les comentaba que nuestra primera unidad se denomina pues precisamente teoría, modelo y paradigma. Porque nosotros como educadores sabemos que nuestros procesos propios, dinámicos del aula, se ven impregnados muchas veces de esas formaciones previas que nosotros manejamos dentro de nuestros pregrados. Y si hemos sido impregnados y matizados por un paradigma y por una forma de enseñanza, muchas veces reproducimos ese mismo modelo dentro de nuestra actuación. Lo importante es reconocernos a nosotros mismos en qué paradigma nos ubicamos, cuál es el modelo educativo que nosotros estamos manejando y cuál podría ser la teoría que nosotros podemos aplicar dentro de nuestra aula al momento de hacer, por ejemplo, alguna investigación. Bien, entonces en función de esto, vamos a reconocer hoy el concepto de teoría, el concepto de modelo, distinguir exactamente qué es un paradigma, cómo debemos interpretarlo y cuáles son las características de estas primeras teorías que vamos a poder visualizar. En primer término, que nosotros vamos a revisar es precisamente el término teoría. En cuanto a su significado, pues la Real Academia establece que es un conjunto de principios, de conceptos y de generalizaciones que permiten organizar y explicar información compleja. Por tanto, si tratamos de entender por qué existen teorías educativas, pues podemos decir que surgen por la misma necesidad de establecer esas generalizaciones sobre el fenómeno que incluyen las dos vertientes, tanto la enseñanza como el aprendizaje. Explicar a partir de principios este fenómeno ha llevado a los investigadores y estudiosos a generar teoría educativa. Y esa teoría no solamente pues generaliza sobre los fenómenos, sino que genera y aborda conceptos particulares. Por ejemplo, desde cierta teoría se define el concepto de enseñanza de un modo particular y el concepto de aprendizaje de un modo particular, que pudiera variar en otra teoría, porque recordemos que estas teorías son unas visiones particulares que se han creado para entender ese fenómeno y hay diferentes visiones que se pueden generar. Otra definición que se aporta es que la teoría se produce como resultado de una hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o parte muy importante de ellas. Entonces, en el campo de la educación, muchas veces se ha creído que el proceso de enseñanza depende de
la confluencia de ciertos factores y por tanto eso hace que el proceso educativo tenga ciertos rasgos, inclusive intentan modelarse a través de procesos lineales. Sí, se ha intentado inclusive interpretar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje como expresiones lineales que responden a la relación entre ciertos factores. Por eso se han creado teorías desde puntos positivistas o desde perspectivas positivistas que así lo dejan ver. Luego se dice que el conocimiento especulativo, considerado con independencia de toda aplicación, corresponde a una teoría y que está regida por una serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Por tanto, se intenta, pues, establecer, digamos, las relaciones de interdependencia entre variables. En nuestro caso, en el campo de la educación, podría ser entre los factores sociales, los factores culturales, los factores vinculados con el rendimiento y entonces, bueno, se genera todo un conjunto de aportes teóricos y crecimiento en función de investigaciones que otros han hecho. Bien, esto en forma general define lo que es la teoría. Ahora, comprenderla dentro del campo educativo implica darnos cuenta que podemos tener teorías, pero que expliquen ese fenómeno desde diferentes perspectivas. Algunas veces dándole más peso al sujeto actor, que es el estudiante, otras veces dándole igual peso a la acción del docente y a la del estudiante, otras veces inclusive dándole un peso preeminente al contexto, a la cultura, a la sociedad, y en los actuales momentos inclusive dándole un peso casi simultáneo a todos los factores presentes dentro de la complejidad que significa la realidad educativa. Y por eso, pues pasamos desde unas teorías un poco más simples hasta las actuales teorías que son ni siquiera complejas, sino denominadas transcomplejas. Un poco más acercándonos a las definiciones que se manejan en este campo, por ejemplo, eh, Thomas Kuhn indicaba que la teoría es un marco conceptual que se utiliza para interpretar y entender un conjunto de fenómenos. Por tanto, si estamos hablando de teoría educativa, estamos tratando de interpretar el fenómeno educativo. Popper, por su parte, indica que es aquella que puede ser falseada mediante la observación y los experimentos empíricos y, por tanto, una teoría puede derribarse en función de los estudios de otros. Cuando nosotros hablamos de derribarse, pues estamos hablando es que precisamente se da ese avance en el conocimiento. Y por tanto, si teníamos una teoría establecida sobre cómo se daba el conocimiento en los niños entre 3 y 5 años, luego a través de los experimentos, las observaciones y las investigaciones se determinó que no solamente era así, que podían haber variantes. Entonces, una teoría pues fue derribada por otra perspectiva y así se genera nuevo conocimiento, nuevo crecimiento y por eso pues, es un proceso dinámico como tal. También tenemos unas interpretaciones un poco más cercanas en la línea de tiempo, en la de Kerniger y Lipp, por ejemplo, que ha sido citado por Arias, donde indica que una teoría es un conjunto de constructos, o sea, de conceptos interrelacionados, también de definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre las variables con el propósito de explicar y predecir tales fenómenos. En todo caso, esa teoría comprende como tal un compendio o un conjunto de constructos. En primer lugar, toda teoría tiene sus constructos y una teoría se aborda en función de un fenómeno específico. Por tanto, tenemos teorías del aprendizaje, por ejemplo, tenemos teorías de la enseñanza, ¿sí? Tenemos teorías del análisis didáctico, porque todo depende del fenómeno que intente explicar. Pero cada una de ellas genera sus propios constructos y son los constructos que las definen, que las identifican y que son el atributo particular que toma el investigador para poder interpretar ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un área específica como el área de las ciencias naturales, cuando nosotros estamos enseñando química o enseñando en un contexto particular eh, contaminación ambiental, por hablar de un tema, podemos establecer desde una teoría cuáles son los constructos esenciales que nos interesan. Por ejemplo, vinculación con el contexto propio del estudiante, la contextualización de la enseñanza. Eso es un constructo propio de una teoría en esa área. Si estamos ahora hablando de una investigación en el área de la matemática, tenemos otras teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría de
los campos conceptuales, que tienen una forma de relacionar el aprendizaje muy particular, diferente a otras posiciones teóricas. Tenemos la teoría de las representaciones semióticas, donde se habla de que lo más importante es el registro semiótico y el manejo simbólico para poder generar conocimiento. O podemos hablar de la teoría de las situaciones didácticas, donde es el docente el que más peso tiene porque es el que determina el entorno y contexto de trabajo. O podemos hablar de la teoría antropológica de lo didáctico, donde el peso está en el ser, en el otro actor. Entonces, en función de todo esto, nosotros podemos ubicar nuestra mirada desde un lente diferente y cada lente está acompañado de unos matices particulares que se ocultan, que son esos constructos teóricos, esos conceptos que permiten caracterizar y definir o explicar el fenómeno. Entonces, importantísimo, cada vez que nosotros tengamos la intención de hacer un estudio, conviene también saber desde qué perspectiva lo voy a hacer. ¿Cuál es la teoría que me va a apoyar esa forma de ver el fenómeno educativo? Porque si estoy hablando, por ejemplo, de valorar la enseñanza de la derivada en el primer semestre de ingeniería de una universidad, entonces, ajá, ¿cómo pretendo interpretar esa derivada y ese proceso educativo, esa práctica matemática asociada justo desde una teoría específica? Entonces, hay que considerar toda esa serie de elementos. En cuanto a las conceptualizaciones de teoría, también podemos indicar otros aspectos. Por ejemplo, lo indicado por Priesca y Merino, ellos indican no solamente la teoría como tal, sino le agregan la teoría científica. Ya no hablan de un conjunto completo de constructos, sino que hablan de una estructura lógico-lingüística. En el fondo se refiere a aquel compendio de constructos que explican los fenómenos, pero ellos lo llaman estructura lógico-lingüística y que expone coherentemente una explicación razonable sobre un determinado objeto, la cual se sujeta a los criterios y procesos de validación de una comunidad científica. Por supuesto que se intenta que toda explicación del fenómeno educativo que nosotros demos siempre se ajuste a los procesos de validación. Por eso algunas teorías se derriban, se van, digamos, debilitando, porque otros procesos de investigación determinan que no son totalmente válidos. Entonces, es bueno saber que la teoría que nosotros estamos manejando realmente es sólida y se ajusta a los propósitos de lo que nosotros queremos investigar. Otra opción que se tiene es que también se indica que una teoría científica puede transformarse en un modelo provisional de investigación para una disciplina o campo determinado. Por ejemplo, como les indicaba, si somos de un área como la física o como la matemática, podemos hablar de la teoría antropológica de lo didáctico para poder entender la forma como el docente enseña, por ejemplo, fracciones. Eso es como un modelo de acercamiento, pero no como tal explica el proceso. Esto puede generar inclusive cierta confusión porque el modelo es un esquema parcial, mientras que la teoría se nutre de un compendio de elementos teóricos, se nutre de un conjunto de constructos que la definen. Entonces, el modelo es una explicación parcial, mientras que la teoría abarca una cantidad de aspectos lógicos lingüísticos y de constructos que explican el fenómeno. Se dice entonces que una teoría científica puede aspirar a dirigir el desarrollo de la investigación durante el tiempo que perdure su capacidad explicativa. Y hablamos de que su capacidad explicativa puede ser debilitada por el surgimiento de otros elementos o por el surgimiento de nuevas teorías que derriben la que existe. La teoría en términos generales entonces se refiere a un conjunto de conceptos, principios, leyes y afirmaciones que están interrelacionados y que buscan explicar o interpretar el conjunto de fenómenos por un área de estudio, en un área de estudio. Por lo tanto, la teoría no solo busca describir, sino también busca explicarlos y, de ser posible, predecirlos. Entonces, esto es una primera aproximación a lo que es este concepto. Tenemos que diferenciarlo claramente de los otros y por eso, pues, ahora es bueno distinguir, por ejemplo, algunas de las teorías que nosotros manejamos en el campo educativo. Estas son
solo por mencionar algunas de las teorías y algunos de los autores. Pero ya más adelante veremos cómo pues muchas han surgido en los últimos tiempos, inclusive emergen de una forma disruptiva, rompiendo con todos aquellos esquemas, porque otras teorías que son más recientes no establecen tanto las relaciones entre sujeto y objeto, sino que dejan permearse por las relaciones con el contexto o por las relaciones con la cultura o por las relaciones con los ambientes familiares y los ambientes sociales. Entonces, estas teorías pues han generado unos cambios en la forma de apreciar el fenómeno educativo. Si nos preguntamos sobre los propósitos, pues bien, ya habíamos establecido que un propósito general pues era la explicación y, de ser posible, la predicción, porque era una forma de apreciar un fenómeno y de entenderlo a partir de una estructura lógica desde el punto de vista teórico, eh, conceptual. Aquí se dice que el propósito principal de las teorías educativas y los modelos en general en el ámbito educativo es proporcionar a los educadores un marco de referencia para entender cómo los estudiantes aprenden y cómo se pueden diseñar estrategias de enseñanza efectivas. En cuanto a esto, realmente la importancia central se ubica en la manera como la teoría concibe el proceso de aprendizaje. Este es digamos, el elemento diferenciador esencial. Algunas teorías consideran que los presaberes son esenciales para emprender un proceso de aprendizaje. Otras consideran que la motivación intrínseca y la motivación extrínseca son elementos fundamentales. Unas un poco más contemporáneas indican que las relaciones establecidas entre los estudiantes y la parte interaccional juega un punto básico que el docente debe considerar al momento de enseñar, porque influye en el aprendizaje. Otros dicen que lo importante es que el estudiante conciba ese proceso como significativo. Otros agregan en otras teorías que no solamente debe ser significativo, sino que debe ser capaz de visualizar en su experiencia misma, en su campo vivencial, cómo la matemática o cómo la física o cómo las ciencias naturales mueven el mundo y transforman el mundo. Entonces, cada teoría tiene un punto de referencia particular sobre cómo los estudiantes aprenden y cuál es el propósito de ese aprendizaje. Y eso es lo que diferencia realmente una teoría de otra. Ahora, en general, estas teorías y modelos proporcionan a los educadores una base sólida para desarrollar e interpretar planes de estudio, así como para evaluar el progreso de los estudiantes. Justamente, si yo estoy haciendo una investigación y considero que estoy sustentada en la teoría de Bernoulli, por ejemplo, de los campos conceptuales, pues eso es lo que me va a permitir valorar la enseñanza de aquel sujeto, de aquel docente al cual yo estoy valorando y de aquel estudiante, de aquel educando, en función de esa mirada particular que yo le estoy dando. Entonces, determina mi forma de ver el proceso investigativo, determina si me ajusto a esa teoría, mi forma de actuar también y mi forma de valorar el progreso del estudiante. Entonces, ubicarme en una teoría específica me permite adoptar un prisma de apreciación del fenómeno educativo. Por supuesto que eso influye al momento de incorporar el paradigma de investigación, pero inicialmente me ubica en una parcela específica de apreciación del fenómeno. En todo caso, el objetivo de las teorías educativas y de los modelos que lo explican también es garantizar que los estudiantes estén mejor preparados para el éxito en el mundo, de carácter laboral, por supuesto, y mejorar la calidad de la educación. Desde cada perspectiva, por supuesto, ese es el propósito: hacer aportes a la elevación de la calidad de la educación. Es un compromiso natural que nosotros tenemos, por supuesto, no solamente cuando actuamos, sino cuando investigamos, porque somos sujetos que no solamente somos, digamos, elementos protagónicos en el aula, sino también al momento de hacer abordajes de profundización, análisis y reflexión sobre la praxis. Entonces, nos comportamos como protagonistas activos dentro del aula, pero también en esas reflexiones que nosotros hacemos sobre nuestra propia praxis. Y esas teorías pues siempre nos van a ubicar con ese prisma particular que ameritamos y que necesitamos para poder, digamos, hacer una mejor apreciación. Bien,
En cuanto a estos autores que están acá mencionados, pues en el ámbito de las teorías socioeducativas, algunos de los que se han distinguido son ellos, solo por mencionar algunos. Sea, sería muy interesante reconocer cuál es el aporte de cada uno de ellos, por qué estas teorías inclusive se han mantenido a la fecha y algunas investigaciones aún se mantienen dentro de estas perspectivas, porque aun cuando hay teorías nuevas como la de Godino, la de Fon, la de Batanero, pues también algunos inclusive se mantienen apegados a los aportes teóricos de Paulo Freire o los de Vygotsky, porque consideran que son los que explican su fenómeno de la mejor manera. Entonces, es parte de lo que ha permitido la generación de este conocimiento. Vamos a diferenciar ahora un poco con respecto al término modelo. En el caso del término modelo, se dice que hace referencia a un prototipo de la realidad. Esto es una conceptualización genérica. Entonces, si yo me traslado al campo educativo, hablar de un modelo educativo sería entonces tratar de generar un esquema o prototipo que explique cómo se da hasta cierto punto esa realidad. Pero ese prototipo que estamos determinando me indica, por ejemplo, cómo es la relación entre el docente y el estudiante, cómo se establece ese lazo, esa conexión, donde el punto medio es el conocimiento. Entonces, cómo es el estudiante? ¿Es un sujeto activo? ¿Es un sujeto pasivo? Entonces, el modelo que explica la actuación del profesor es cuál. ¿Sí? Entonces, en la medida en que visualicemos la realidad como un esquema de relaciones, como un prototipo de relaciones, podemos ubicar ciertos modelos educativos. En el campo de las ciencias, por ejemplo, de las ciencias naturales, hay diversos modelos que explican la actuación del docente. Y entonces así pasamos desde unos modelos muy positivistas, donde el estudiante es más receptor, digamos, sin acciones propias en busca de su aprendizaje, sino solamente como sujetos que reciben ese conocimiento, hasta procesos donde solo a partir de la experiencia propia, de la experimentación y de la búsqueda de relaciones en el contexto que nos rodea, es la que permite alcanzar ese conocimiento. O sea, desde un modelo estático hacia un modelo dinámico. Y así sucede con las otras áreas de conocimiento, por ejemplo, con el lenguaje. En el lenguaje también tenemos muchos modelos educativos que se ubican dentro de ciertas teorías, por supuesto, pero uno de los más empleados es el modelo de Solé, autora que, por ejemplo, ha moldeado el camino investigativo de muchas tesis doctorales, donde, por ejemplo, se analiza la lectura comprensiva, la lectura crítica y el desarrollo del pensamiento crítico a partir de esa lectura. Entonces, el modelo de Isabel Solé es preciso precisamente para abordar este tipo de tesis doctorales que generan conocimiento desde esa perspectiva. Otra posibilidad de interpretarlo es indicar que un modelo es un arquetipo o punto de referencia para imitar o reproducir. Entonces, cuando nosotros hablamos de que me gustó el modelo de enseñanza de mi profesor de metodología, por ejemplo, en la universidad, entonces yo muchas veces como docente, pues trato de reproducirlo. Considero ese modelo porque es un esquema de representación de actuación que me sirve para actuar ahora en la realidad ya como egresado. También se dice que se trata de la representación en pequeño de alguna cosa que sirve de referencia y ejemplo. Por supuesto que en este caso es como una explicación muy esquemática, una representación muy mínima que rompe los esquemas generales donde se da el campo educativo, pero que de alguna manera tratan de explicar ese fenómeno. Otros dicen que es un esquema teórico, generalmente en forma matemática de un sistema o de una realidad que es compleja y que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. En todo caso, el modelo explica de alguna manera no solamente la actuación de los actores, sino las interrelaciones que se dan en el contexto educativo. Y por eso, pues muchas veces se generan explicaciones diversas sobre cómo se da el proceso de aprendizaje o cómo se da el proceso de enseñanza a partir de estos diferentes modelos que se han generado. Eh, Se indica que, en forma general, un modelo se refiere a una representación simplificada.
de la realidad, que explica un comportamiento. En cambio, la teoría también explicaba el comportamiento de un fenómeno, pero aportaba un conjunto lingüístico bien estructurado, un conjunto de conceptos y aportes teóricos bien definidos que pues precisamente permitían la creación del prisma y la diferenciaban de otras teorías. Entonces, un modelo pudiera ser, en todo caso, generado dentro de una teoría, pero no tiene el máximo alcance que tiene la teoría, porque puede ser que el modelo solamente me explique la forma como el estudiante aprende, mientras que la teoría me abarca todo el fenómeno con una mirada un poco más amplia. Entonces, hay que diferenciar muy bien estos dos aspectos. En cuanto a la forma general, pues estos modelos pueden ser gráficos, matemáticos o verbales y se basan en supuestos y simplificaciones de la realidad. Por ejemplo, el modelo de Isabel Solé para explicar las relaciones que se dan en la lectura crítica y la manera de cómo nosotros como docentes podemos generar un desarrollo apropiado de las competencias de lectura crítica, son explicaciones que no se dan ni por esquemas gráficos ni por esquemas matemáticos, sino sencillamente por estructuras verbales que ella consideró y luego pues postuló de manera teórica. En términos generales, los modelos se utilizan para la toma de decisiones, la resolución de problemas y la comprensión de sistemas complejos, como precisamente lo es el sistema educativo. Pasamos entonces al otro término, que es el término paradigma. Este término nos permite ubicarnos un poco más en lo que es el campo de la investigación. Y justamente nos permite ubicarnos un poco más acá porque nosotros los paradigmas los asociamos mucho con esa forma particular de ver el mundo, ese posicionamiento que adoptamos para ver el mundo. Entonces, si yo considero que debo ver el mundo como un conjunto estático, sujeto a mediciones precisas, tengo una mirada. Pero si yo considero que el mundo educativo es un proceso dinámico de interrelaciones que necesito interpretar y comprender con un mejor acercamiento, estoy en otro paradigma. Si yo considero que la educación debe ir más allá de interpretar, sino que cambiar el mundo y modificar la sociedad, estoy en otro paradigma. Y entonces así sucesivamente, eso me permite como educador investigar desde diferentes perspectivas paradigmáticas. Algunos de los conceptos que se dan al término paradigma son los siguientes. Por ejemplo, teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas. Por eso, los paradigmas investigativos son justo los que definen el camino a seguir al momento de desarrollar una tesis doctoral. Por ejemplo, también se dice que es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo, este está repetido, y también es una relación de elementos que comparten un mismo contexto fonológico, morfológico o sintáctico en función de sus propiedades lingüísticas. Entonces, en cuanto a los paradigmas, nosotros podemos tener diferentes conceptualizaciones. Lo que importa en todo caso es que estemos claros en cuál es el paradigma que me va a mover a mí como investigador al momento de abordar un hecho educativo, un fenómeno educativo. Si vamos al caso, nosotros debemos recordar, ya eso lo habíamos comentado previamente en otra unidad curricular, pero paso a recordarlo, nos habíamos ubicado en cinco posicionamientos paradigmáticos estrictos, que por supuesto ahora están pasando a una nueva forma de mirar la vida y ya les voy a indicar cuál es. En primer término, nosotros hablábamos del paradigma positivista, que era el que nos permitía ver el mundo como un conjunto de fenómenos susceptibles de medición y por tanto se validaba precisamente en la medida en que se generaba un modelo matemático que explicara el fenómeno. Un segundo paradigma que surgió cuando nos dimos cuenta que en el campo de las ciencias sociales y educativas precisamente no todo puede ser medible. Por ejemplo, la lectura crítica no la podemos medir de una manera estrictamente numérica. Hay niveles de lectura crítica, pero no podemos decir tenemos una lectura crítica de nivel 7 en la escala de 1 al 20. No, sencillamente estamos en una comprensión literal, estamos en una comprensión reflexiva. Es otro tipo de medición. Por tanto, lo numérico ya no venía, ya no cabía aquí, ya no venía a resolver o explicar el fenómeno. Luego, aparte de este paradigma que estoy mencionando, que es el interpretativo, pues también se nos daba la oportunidad de comprender hechos sociales que eran un poco más complicados. Por ejemplo,
la influencia de la violencia familiar en los comportamientos disruptivos de los estudiantes en nivel secundario. Entonces, darnos cuenta cómo habían elementos externos, extraacadémicos, que podían afectar. Nosotros como investigadores podíamos tener la posibilidad de ubicarnos en el paradigma positivista y ver la visualización de un fenómeno como medible, y esos rasgos que podíamos medir eran válidos en la medida en que un modelo matemático lo explicara. También podíamos interpretar un fenómeno educativo, por ejemplo, como una serie de relaciones un poco más complejas que ameritaban interpretación, y por eso nos ubicamos en el paradigma interpretativo. Luego, una tercera posibilidad, que era el paradigma que me permitía inclusive abarcar otros aspectos, como en este caso los vinculados con la transformación de la sociedad o del contexto en el cual estuviésemos ubicados. Luego venía la posibilidad de utilizar el paradigma complejo, donde ya entendíamos que nuestra visión del mundo tenía que ser ampliada, y esta visión precisamente nos llevaba a considerar un conjunto de interrelaciones con elementos externos al aula, porque ya no se trataba solamente de ubicarnos en lo que era las relaciones sujeto-docente y la mediación de este docente para que el conocimiento se hiciera cercano al estudiante, sino cuáles eran las influencias del entorno social, del entorno cultural, de los problemas emocionales, de la dimensión cognitiva y la dimensión emocional, que se fusionaban para generar una nueva realidad. Bien. Entonces, en ese sentido, pues surgieron esos paradigmas, y el paradigma complejo intentaba explicar esta parte. Sin embargo, ahora se habla también de la presencia del paradigma transcomplejo, es decir, en este caso, el paradigma transcomplejo, que va mucho más allá. Ya voy a hablar de él para comprenderlo con un poquito más de profundidad. Acá entonces vamos a visualizar otras conceptualizaciones. Por ejemplo, Thomas Kuhn ya indicaba que estos paradigmas definían un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas, y que durante cierto tiempo pues proporcionaban unas explicaciones válidas de ciertos fenómenos sobre digamos, sobre una circunstancia particular de la realidad, y que eran validadas por la comunidad científica en general. Por eso les comentaba que ese cambio, pues esa transformación de los paradigmas, no se da porque se derriba uno por ser errado, sino por ser tal vez complementado por otro. Entonces no es porque un paradigma no funcione, sino que porque otro amplía la mirada. Y así entonces seguimos con otras conceptualizaciones, y una que llama la atención es la que aporta Kuhn, precisamente, donde dice que el paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos con un determinado marco conceptual. Bien, entonces, en este sentido, se habla de que es un compromiso que se acepta por parte del investigador para asumir ese proceso de revisión del fenómeno. Es un compromiso en cuanto a la forma como él quiere ver el fenómeno, ¿sí? Más que con las soluciones que quisiera aportar. Justamente estos nuevos paradigmas, luego de que pasamos por esa fase interpretativa y de modificación de la realidad, que son los paradigmas sociocríticos, nos llevaron a unas nuevas visiones, que fueron los paradigmas complejos. Y actualmente, inclusive, estas visiones se cambian, se amplían con lo que es el paradigma transcomplejo. Indico brevemente algunos elementos de este nuevo paradigma, que se llama transparadigma, inclusive, porque abarca la posibilidad de ver el mundo a través de esa forma de interpretar particular, pero aceptando que esa realidad como tal también se impregna y se matiza de esas realidades de un universo que no es universo, sino es multiverso, en el sentido de que hay nuevas realidades y nuevas circunstancias que son ajenas al sujeto profesor, docente, o ajenas al sujeto actor, estudiante, que determinan también implicaciones fuertes dentro del proceso educativo.
Entonces, ese transparadigma, que denominamos transcomplejidad, nos permite avisorar esa realidad educativa dentro de ese multiverso que estoy mencionando como un conjunto creador de conocimiento y co-creador con los otros participantes también de conocimiento, donde aceptamos que no solamente es dinámico ese mundo educativo, sino que aceptamos que las disciplinas se deben mezclar no de un modo interdisciplinar, sino transdisciplinar. Es decir, las fronteras tienen que romperse porque yo puedo asumir los conocimientos de un psicólogo que forma parte de mi equipo de trabajo, con los conocimientos de un estadístico que también forma parte de ese equipo de personas que investigamos sobre un fenómeno educativo particular, y con esas visiones generamos una nueva forma de apreciar el fenómeno particular que estamos estudiando. Entonces, eso genera la posibilidad de que nosotros consideremos ese multiverso como un conjunto de complejidades infinitas. Es decir, hay diferentes capas de complejidad. Si yo analizo el fenómeno solamente desde el punto de vista descriptivo, pues entonces una capa básica. Si quiero pues, utilizar la interpretación, entonces estaría ubicándonos con un nivel de complejidad mayor. Si agrego la posición del psicólogo, entonces estoy ubicándome en otra capa de complejidad. Si permito que también los elementos psicosociales sean incorporados, entonces estoy generando un discurso de interpretación con una capa de complejidad diferente. Entonces, la transcomplejidad nos permite generar y crear conocimiento con otras formas diferentes de adquisición. Las investigaciones en el campo transcomplejo se han ubicado, por ejemplo, para las ciencias sociales, para la educación matemática, es decir, han abarcado muchas áreas de conocimiento, inclusive también de forma paralela surgen nuevas formas dentro de este paradigma de interpretar la realidad, que son las teorías transcomplejas de interpretación de la realidad. Por ejemplo, Rodríguez, que utiliza la teoría transcompleja de análisis matemático, con una perspectiva muy diferente. También Osorio, que es una posición bastante irreverente de investigar. Y cuando digo irreverente es porque desde esas posiciones pues no se determina un camino lineal. Una de las características de los paradigmas de carácter transcomplejo es que las realidades no deben ser estudiadas de un modo lineal ni secuencial, como en el caso de los positivistas, sino que acá surgen lazos rizomáticos, es decir, surgen lazos y vertientes que van buscando nuevos caminos hasta encontrarse y construir o generar ese conocimiento de un modo armónico desde la visión de diferentes disciplinas, aceptando que uno de los elementos fundamentales que caracteriza al sistema educativo es la incertidumbre. Incertidumbre al momento de desarrollar el hecho educativo como tal. Dentro de nuestra aula puede ocurrir cualquier cosa, o el hecho investigativo. Entonces, la incertidumbre se acepta como un elemento esencial de todo este proceso de investigación que genera inclusive la apertura de nuevas ventanas para poder observar realidades. Así surgen dentro de estos posicionamientos tan complejos pues muchos conceptos nuevos. Por ejemplo, se habla de la dialéctica epistémica, porque aquí no hay una forma epistemológica única de apreciar los fenómenos, sino que los fenómenos pueden, digamos, apreciarse de un modo híbrido porque hay imbricación de miradas. O sea, la epistemología no es única, sino que hay formas de fusionar esas epistemologías de las diferentes disciplinas y entonces apreciar el fenómeno. Eso es una de las riquezas propias de este paradigma. Me gustaría después, en el siguiente encuentro, pues profundizar un poquito más sobre este aspecto del paradigma transcomplejo, conversar de algunos aportes, de sus principios, de las características, de las investigaciones que se han hecho, inclusive de los estudios actuales que se hacen sobre la inserción de la inteligencia artificial en el campo educativo, las implicaciones que esto tiene y cómo las investigaciones están abordando desde la mirada transcompleja este nuevo fenómeno que se está dando. Entonces, les recuerdo, cualquier duda, por favor, la pueden plantear con la mayor confianza a nivel de la mensajería
y ustedes me indican y yo les doy por allí la orientación adecuada. Les recuerdo que tenemos solamente tres actividades muy sencillas, muy cortas, muy puntuales. Tal vez leemos un poco y quizás nos confundimos con tanta información, pero las actividades son muy concretas, son muy precisas, no son tan complejas tampoco. Tenemos tiempo para poderlas desarrollar, no hay prisa, de manera que al final del lapso, del término, ustedes puedan pues, entregar todas las asignaciones sin mayor inconveniente. Por supuesto, pues sean pues bastante creativos, bastante ingeniosos al momento de plasmarlas, que se note su entrega al momento del diseño de los correspondientes cuadros o las actividades que están allí plasmadas, pero pues que ante cualquier duda no se nieguen la posibilidad de consultarme por la vía de la mensajería y cualquier duda que quede respecto a estos temas que empezamos a abordar de un modo muy somero. Hoy, pues me las planteen con la mayor confianza y yo les oriento eh, por la vía de la mensajería. Eh, Sin más, pues entonces me despido de ustedes hasta el próximo encuentro, esperando que, bueno, podamos conversar sobre este paradigma nuevo que nos ha movido un poco el piso a los investigadores porque sobre todo hay algunos que se niegan a alejarse de la linealidad y secuencialidad de algunos métodos, pero que siempre abren nuevas puertas para el conocimiento. Entonces será hasta el próximo encuentro. Ha sido pues un placer compartir con ustedes y gracias por su atención, esperando que bueno, este camino académico sea de provecho para todos. Hasta luego, que estén muy bien.